Con él acerca de todas estas, lo que viene ocurriendo en las elecciones parlamentarias 2026. Una amplia trayectoria, por supuesto, que él viene desde el régimen, bicameral, cuando pasamos también al régimen ya congresal, y nos va a conversar acerca de esto, ¿no? De esto que se vive. Bienvenido, doctor Delgado. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Cecilia. Doctor Delgado, vamos un poquito hablando al público de lo que viene sucediendo en nuestro país, ¿no? Es una oportunidad que tenemos nosotros para preguntarle con su vasta experiencia, ¿estamos preparados para nuevamente regresar, digamos, a este régimen bicameral? Cecilia, esa es una pregunta bastante complicada y difícil. Porque en principio todos constatamos que los problemas últimos de carácter político en el Perú han sido los problemas de una deficiente representación, y eso se ha articulado dentro del régimen unicameral. Tan es así que el año 2018, cuando se convoca el referéndum, en el referéndum del año 2018, la población acordó que no quería el retorno a la bicameralidad. Sin embargo, en el periodo 2021-2026, este mismo Congreso no solamente ha modificado la Constitución para restablecer la bicameralidad, no obstante el referéndum del año 2018, y además se ha dictado una reforma constitucional para autorizarse a sí mismo a dictarle los reglamentos a las cámaras de diputados, del Senado y a las sesiones conjuntas del Congreso, como si no existieran previamente los reglamentos correspondientes. Entonces, el problema principal, Cecilia, es que padecemos un problema de representatividad, y ese problema de representatividad tiene como base, como sustento, las deficiencias que tenemos en los partidos políticos, que en ausencia de un auténtico modelo de partido político, lo que tenemos son etiquetas que no capacitan a las personas que nos van a presentar como postulantes a un puesto representativo, que no tienen las suficientes competencias, desconocen el rol que tienen, las competencias que debe tener un congresista cuando asume un puesto, sean diputados, sea en el Senado, para cumplir con el puesto representativo. Los puestos tienen ciertas condiciones, ciertos requisitos: haber tenido trayectoria política, conocer la doctrina del partido, conocer la Constitución, conocer cómo funciona el Estado, tener experiencia, tener trayectoria. Esas son las condiciones que son deficitarias. Si no tenemos esas condiciones deficitarias dentro de un régimen unicameral como el que todavía tenemos, la pregunta es si es que esto, que es una base material, puede ser solucionado con un régimen bicameral, no obstante el referéndum del año 2018, donde la población se pronunció por la no recuperación del régimen bicameral. Entonces, el problema... Doctor Guembes, han pasado alrededor de 30 años y efectivamente usted nos manifiesta. Este Congreso, digamos, no se encuentra en todo caso facultado, ¿no?, para, digamos, aprobar una reforma de esa magnitud. Es decir, no estaba facultado, puesto que este Congreso no era un Congreso constituyente, ¿no?, como el que dejamos hace 30 años, que era un Congreso ya constituido. Bueno, dificultades legales no existen. El problema es un problema de legitimidad. Ajá. Que tiene que ver con, en principio, la insuficiencia de las competencias que demuestran quienes están desempeñándose en puestos representativos, que obviamente en ausencia de esas competencias lo que están haciendo es facilitar a los partidos, que tampoco existen de acuerdo a lo que el modelo exigiría que tuvieran como habilidades, y están generando con la bicameralidad la reproducción de los mismos errores que advertimos en el actual Congreso unicameral. Esa es la ilusión con la que se nos ha endosado la posibilidad de que con el Congreso unicameral las cosas mejoren, que todo sea distinto, y en realidad solo estamos ante una ilusión, si quieres peor aún, ante una alucinación de lo que podría ser, pero en realidad, si la realidad no ha cambiado,
Es muy difícil que con un Congreso bicameral se solucionen los problemas en vez de lo que puede ocurrir, en vez de duplicarlos en las dos cámaras. Ese es el gran riesgo ante el que nos encontramos. Claro, estos 130 congresistas que se va a elegir, más los 60 senadores, ¿no? Porque va a ser así, son 190 personas que van a ingresar nuevamente a este régimen bicameral. Obvio, esto le va a generar pues también un, digamos, gasto, ¿no? Un gasto nuevamente al Estado. Un desgaste político, ¿no? Y moral, desgaste político, desgaste ético. Perfecto, claro. Eso se entiende. Y ahora, ¿cómo estaría, digamos, conformado este nuevo Senado, esta nueva Cámara de Diputados? ¿Cómo tendría que estar, digamos, conformado? Mira, en principio, Cecilia, todos sabemos que no son las cámaras no tienen las mismas funciones. El Senado y diputados se distinguen porque tienen un perfil diferente. Así es. Son elegidos para empezar por diferente base circunscripcional. Diputados es elegido por circunscripciones departamentales y el Senado en este caso por doble tipo de circunscripción. Pero más allá del origen, una vez que tengamos a los congresistas, a los diputados y a los senadores dentro de sus escaños, se van a tener que diferenciar las funciones. En principio, la diferencia principal es que diputados se dice que es la Cámara Política. ¿Por qué? Porque está a cargo fundamentalmente de revisar los actos políticos del gabinete, es decir, tiene la facultad de investigar, cosa que no puede hacer el Senado, tiene la facultad de interpelar, tiene la facultad de invitar a los ministros para que concurran a las cámaras, tiene la facultad para censurar a los ministros, censurar al gabinete y por lo tanto en compensación el presidente de la República tiene la competencia de disolver únicamente la Cámara de Diputados, no así el Senado, si es que ocurre que que diputados le niegue confianza a dos gabinetes o censure a dos gabinetes. Esas son las principales atribuciones en materia de control político. Pero además es la Cámara de Diputados el único órgano con iniciativa legislativa. Quienes tienen iniciativa legislativa son los diputados, el presidente de la República, los colegios profesionales y algunos órganos especialmente reconocidos como competencia para poder presentar iniciativas. El Senado no tiene iniciativa legislativa. Entonces, diputados es donde se pueden originar las leyes, pero el Senado, en contraprestación de lo que ocurre con diputados, es el órgano decisorio. ¿Qué quiere decir? Que diputados puede aprobar los proyectos que le parezca. Los textos de los proyectos pasan al Senado y el Senado tiene la facultad o de modificar los proyectos aprobados por diputados, con cuya aprobación esos proyectos pasan directamente al Poder Ejecutivo sin que diputados tengan ninguna opción de revisarlos, y el Ejecutivo, una vez que los recibe, puede decidir si los observa o si los promulga. Pero además, el Senado también puede rechazar los proyectos de diputados y una vez que los rechaza, los proyectos van al archivo. ¿Esto qué quiere decir? Que el Senado tiene potestad de veto. El Senado tiene un poder asimétrico en materia legislativa respecto de la Cámara de Diputados. Esto que nos está diciendo es bastante interesante, doctor Guemes, discúlpeme que lo corte. Me gustaría ahondar más sobre esto para que nos quede claro a todos. Sí, Cecilia, te decía que el Senado tiene un poder asimétrico respecto de diputados porque una vez que toma una decisión en materia legislativa, esa decisión no es objeto de ningún tipo de consulta ni de modificación por la Cámara de Diputados. Pero además de esta capacidad de veto que tiene el Senado respecto de las iniciativas legislativas, tiene otras dos competencias que lo hacen muy fuerte. La primera, la capacidad que tiene de designar a los más altos funcionarios de organismos constitucionales autónomos con los cuales tiene que realizarse la dirección y el gobierno del país. Entre ellos, la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, la ratificación del Contralor General, la ratificación del presidente del Banco Central de Reserva, la elección de 3 de sus miembros del directorio, pero además tiene la potestad de remover por falta grave a la mayoría de ellos. No lo puede remover a los magistrados del Tribunal Constitucional, pero sí puede remover al Contralor, al Defensor del Pueblo,
y a los miembros del Banco Es como mucho Central. poder, dice usted, a la Cámara de Senadores. ¿Eso es así? Así es, claro, pero no solamente queda en eso, Cecilia, porque Sí. estamos hablando de un poder que tiene para designar y para remover a los más altos funcionarios, pero adicionalmente el Senado tiene otra potestad de control político muy fuerte. ¿Cuál? Tiene la potestad de realizar el control del uso de las potestades normativas que tiene el presidente de la República. Cuando la presidencia de la República presenta un proyecto de ley para que se le otorguen facultades legislativas, una vez que emite los decretos legislativos, el Senado es el que revisa si la emisión de esos decretos legislativos corresponde con el orden constitucional y con la autorización que recibió del Congreso para legislar sobre las materias sobre las cuales pidió esa habilitación. Puede hacerlo además sobre los decretos de urgencia que expida el presidente de la República sobre materia económica cuando así la meriten las condiciones que exijan una emisión de normas emitidas solo por el presidente de la República. Sí. También puede controlar la aprobación de los tratados internacionales ejecutivos Sí. y los regímenes de excepción. Esas son las potestades fundamentales que tiene el Senado. Demasiadas potestades, ¿no? Y peligrosas también, además. Y Por respecto eso, a ello, Cecilia, es que es importante pensar que así como tenemos que decidir quién va a ser el presidente de la República, es importantísimo saber por quiénes van a ser los miembros del Senado Por que supuesto. tendrán a su cargo esta importante capacidad de control y de dirección del país. Y además hay que tener en cuenta, digamos, la trayectoria de cada uno de ellos, porque no vamos a esperar que lleguen al puesto de Senado y recién aprender ahí, digamos, cuáles van a ser sus labores, ¿no? Que lo que hemos visto en la Cámara, lo que hemos visto con los congresistas, ¿no? O sea, también, digamos, por eso es que tienen esa imagen tan deteriorada el Parlamento. Y respecto a ello, yo quería hacerle una consulta respecto a las reformas que podrían implementarse, ¿no? en el sistema, digamos, electoral para corregir estas distorsiones. Más de 35 candidatos al sillón presidencial. ¿Cómo lo podemos tomar? Es una confusión tremenda, unas sábanas que nos ha presentado hoy día. Mira, Cecilia, cuando se trata de la emisión de normas en materia electoral, hay que tener presente cuáles son los principios en los que creemos que deberíamos regirnos para mejorar nuestra situación política. Son dos principios: el principio de la pluralidad política y el principio de la representatividad. Si tú lo que buscas es el máximo de pluralidad, lo que necesitas es disminuir la valla electoral y facilitar que sea el mayor número de competidores los que se presenten para un sufragio. Entonces, ese es uno de los principios, el principio de la pluralidad. Contra mayor cantidad de organizaciones políticas participen, se supone que estás alcanzando ese bien político. Pero, contrariamente, tienes el otro principio, el principio de la representatividad, lo cual significa que tienes que reducir el número de partidos o de organizaciones políticas que participan de manera que puedas tener un gobierno más eficiente, en cuyo caso tienes que elevar la valla y tienes que dificultar que sea el menor número de partidos que tengan acceso a puestos representativos o de gobierno. Entonces, actualmente lo que estamos viendo es que se ha ampliado la facilidad que antes tenían los partidos para poder inscribirse. Por eso es que tenemos la inmensa cantidad de partidos, pero a la vez se ha tratado de equilibrar esta situación con una valla bastante alta. Como consecuencia del uso de estas reglas, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que muy probablemente sean muy pocos los partidos que pasen la valla. De los 35 partidos probablemente pasarán la valla, no sé, entre 3, 6 o 7, y los demás van a quedar fuera. Sí. Por lo tanto, la población que vote por partidos que no pasen la valla se van a quedar sin representación, y los que sí alcancen a tener un representante son los que van a tener una condición de sobrerepresentación. Para entender un poco, no nos ayuda mucho esta pluralidad, porque ahí tenemos el resultado. Más de 35 candidatos que lamentablemente no van a pasar esta valla, nuestras intenciones se van a quedar atrás, y los que vayan a pasar de repente siempre son los mismos, los que siempre los vemos, ¿no? Entonces, de repente está llena, digamos, de buenas intenciones, pero de resultados no tan buenos. Y eso también se tiene que evaluar, ¿no es cierto? Entonces,
Teniendo esta situación, digamos, ¿cómo se podría interpretar este fenómeno y qué implicaría tener toda esta bicameralidad? ¿Nos conviene? ¿Sabemos? ¿No sabemos? ¿Qué pasa? Mira, en principio, Cecilia, las organizaciones políticas funcionan cuando los agentes cumplen con la misión que les corresponde. En este caso, los principales agentes del funcionamiento del Estado son los partidos políticos. Si no tenemos partidos políticos, por más pluralidad que tengamos, Sí. no vamos a tener suficiente representatividad tampoco, porque son ellos los encargados, primero, de filtrar entre sus militantes quiénes son los que tienen las mejores competencias. Entonces, primero, los partidos tienen que ser escuela, y en segundo lugar, los partidos Doctor tienen Delgado, que filtrar. me parece que estamos teniendo un movimiento. Ya, vamos a tomar esto con muchísima tranquilidad. Ya está pasando, ¿sí? ¿Lo ha sentido usted también? No, en ¿No? San Borja no lo he sentido. Sí, bueno, sí ha sido. Pero vamos a continuar con digamos, esto que nos está diciendo, y vamos a ir cerrando un poco, digamos, este tema que es larguísimo y que por supuesto nos va a gustar en alguna otra oportunidad también tenerlo para poder conversarlo y de alguna forma también ayudar a la población a entender. Si bien quiero que alguien me represente, no sé, pienso que de repente las leyes de los partidos políticos también tendrían que tener en cuenta que no podemos enviar a todos, pues para poder hacer esa representación. Mínimo se tendría que tener una valla un poquito más alta para que podamos tener a alguien que efectivamente entienda de los temas, pero entienda antes de que asuma una responsabilidad, no después. Allí se pierde tiempo también, ¿no le parece? Mira, Cecilia, ahí el problema es que contra más alta sea la valla, menor va a ser la representatividad que tenga la población dentro del Congreso, porque van a quedar más personas excluidas del espectro político. Pero a la vez, claro, si tú lo que quieres es tener una buena representación, no hay ley que te salve, a menos que el liderazgo de los partidos políticos se haya preocupado de capacitar a las personas que nos van a presentar como candidatos. Entonces, no se puede solucionar ese problema con leyes. Eso se tiene que solucionar con medidas concretas donde la gente con buen criterio se dé cuenta que tú no puedes postular a la gente solamente porque son tus amigos, porque son tus cofrades, porque son tus patas. Así exacto, no funciona el Perú. Así no debería. Entonces, lamentablemente, eso es lo que hay que hacer, que los partidos se fortalezcan a sí mismos. Eso no lo vas a conseguir con leyes. Se necesita convicción en el liderazgo de los partidos políticos. Seriedad, ¿no es cierto? Más seriedad para trabajar. Sí, seriedad, claro. Efectivamente. Muchísimas gracias, doctor Delgado, por haber estado con nosotros. Esta no va a ser la primera ni la última, por supuesto, vez que vamos a tener contacto con usted y que nos esclarezca un poco más el tema de cómo va el funcionamiento o cómo debería funcionar, digamos, este régimen bicameral que, por supuesto, nos está trayendo muchos temas, ¿no? Hemos tenido un Congreso que ha marcado siempre la pauta, ¿no? Que le ha marcado la agenda al país. Eso ya tendría que pasar, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Muy buenos Delgado. días, Cecilia, y que ganen mejores hoy día. Muchísimas gracias, era el doctor